las letras, todo. A los niños les gustó en la pantalla. ¿Tu sobrina? ¿Eh? Saludos, María. Vamos conforme Dios vaya acomodándonos. Pues estábamos mirando porque no es igual a cuando uno los está viendo que entran, interrumpen la señal aquí en la tableta, cuando ya los trae uno bajados en la computadora sin interrupción. Pero en esta mañana, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Lo que ha bendecido tanto a nosotros como a los compadres, a mi madre, a Catita, aquí, miren. Les mandé un pequeño video a los otros hermanos de México y donde quiera. Aquí es donde estamos predicando, es donde Dios nos ha mandado y no vamos a ningún lado. Hay algo bien interesante, hermanos, que no importa dónde estemos, el chiste es que llevemos la palabra. Porque podemos ir abajo de un árbol y predicar su palabra. Podemos estar en el templo ya están, en la iglesia ya están los que quieren estar cómodos. Nosotros hay que hacer la obra. Sí, más adelante vamos a tener todo eso, pero gloria a Dios, pero ahorita hay que cosechar, hay que sembrar para cosechar después. Vamos a tener una oración antes de comenzar el tema que vamos a tener en esta mañana y el tema se dice, el nombre del tema es Confía en mí. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿ok? Amantísimo Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Señor, santificado sea su santo nombre, Padre bendito. Gracias le damos, Señor, por su grande amor y su misericordia, Señor, porque usted es tan maravilloso, Señor. En esta mañana, Señor, que se va a hacer exposición de su palabra, nos ponemos en sus manos, Señor, no nada más yo, Señor, como expositor de su palabra, sino a cada uno de los que aquí estamos presentes, Señor, para alabarle y glorificarle. Su Espíritu Santo se ha derramado, Señor, sobre nosotros en esta mañana, para así, Señor, el mensaje que usted traiga, Señor, se nos quede en nuestros corazones, Señor. He aprendido algo, Señor, que si hay algo que no me toca a mí, mi corazón, Señor, no va a tocar a nadie, Señor, porque es usted el que va delante de nosotros. Ahora en sus manos nos ponemos, Señor, porque usted dice, el que cree todo le es posible, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Sí, Padre mío. así lo creemos, Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. En esta mañana los invito a vamos a buscar en nuestras Biblias en Josué, en el libro de Josué 1, 7, 9 y 10 para empezar. Madre, ¿necesita una Biblia? Dame mi Biblia, churros. Dice, Josué. a ver, ¿sí la ven ahí bien? Madre, ¿la ve ahí bien? Bueno, fíjense lo que dice. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué más? Para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas ¿qué? Vida eterna. ¿Éxito dónde? En todo lo que emprendas. Hay una promesa grande en este primer versículo. Pero miren lo que nos dice, lo que nos pide al principio. Esfuérzate y ¿qué? Ser valiente. Y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley de mi siervo Moisés. Que mi siervo Moisés te mandó. Lo que es la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Dice que debemos de irnos para izquierda o derecha. ¿Qué dice? No te desvíes ni a izquierda ni a la derecha. ¿Para que tengas qué? ¿Para que fracases donde quiera que vayas? ¿No? ¿Cómo dice? Para que tengas éxito en todo lo que emprendas. El 8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así que, ¿tendrás qué? Éxito y todo te saldrá bien.
tendrás éxito y todo te irá ir mal. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Están dormidos o qué? No, No. dice, y tendrás éxito y y todo te saldrá bien. Ah, sí, los estoy tanteando, ¿eh? Dice el 9. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Hace una pregunta. Esa misma pregunta se las hago yo a ustedes. Dios no nos ha mandado a que nos esforzamos y seamos valientes. Amén. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios estará contigo, nomás por hoy, No, donde quiera. donde quiera que Que vayas. vayamos, ¿verdad? ¿Pueden ver todas esas letras? Amén. Entonces ya no tenemos que estar tanto con la Biblia, aquí la tenemos, pero gracias a Dios por eso. Miren, estaba leyendo anoche, estaba pidiéndole a Dios de rodillas que me guiara, que era lo que quería que estudiáramos. Y cuando llegamos del trabajo salimos más o menos, pensamos que íbamos a salir temprano, pero pues nunca sabía, ¿no? Fui de rodillas, le digo, Señor, usted guíame. Y quiero poner en práctica lo que escuché a través del pastor Alejandro Bullón. Dijo, si hay un tema que no toca tu corazón, no va a tocar a otros. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, y donde quiera que nos lleve, vamos a salir victoriosos, porque Él va con nosotros siempre y cuando obedezcamos toda la ley de Dios, la palabra de Dios que está escrita aquí en la Biblia. Yo me ponía a pensar, conforme iba leyendo todo el libro, los 24 capítulos de Josué, las maravillas que Dios hacía. Cuando Dios puso a descansar a Moisés, y Josué le tocó ahora tomar las riendas de guiar a un pueblo, pero a veces duro, cabezón. Había muchos que obedecían, pero había otros que miraban la grandeza, las maravillas que Dios hacía, y todavía vacilaban, a veces se quejaban. De aquel tiempo a la actualidad, ¿creen que hayan cambiado las cosas? Lo mismo para Dios. Viendo las maravillas que Dios había hecho en aquel entonces, mucha gente dudaba y renegaba de Dios. Pero ¿creen que ha cambiado las situaciones de aquel entonces ahora? Hay muchas cosas que no han cambiado. Sigue el pueblo el pueblo de Dios siendo cabezón. Aquí hay algo maravilloso. Dios le dijo a Josué, la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ella, solo vivirá la prostituta Rahab, con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió ¿a quién? A los mensajeros que enviamos. ¿Verdad? Aquí vemos fíjense, hay algo, este versículo se refiere a una sola persona que Dios rescató de toda una ciudad que se llamaba Jericó. Eso era algo, me quedé yo impactado, digo, bueno, tantos años leyendo la palabra de Dios, pero hasta anoche comprendí muchas cosas. Si era un pueblo grande, mató al rey, a los sabios, a los que dirigían al rey, todos perecieron. Cuando Dios mandó a tomar a Josué y a los israelitas a tomar posesión de la tierra de Jericó, yo me quedé sorprendido que no tuvieron que usar armas para derribar la muralla. Bueno. Solamente con hacer lo que Dios le mandaba. Fueron caminando, pero qué paciencia, 7 días. 7 días caminando sin decir nada, daban la vuelta y se retiraban. Han de haber dicho los de Jericó, estos están locos, ¿verdad? Nomás vienen, dan la vuelta y tocan las trompetas y se van. Pero no, acuérdense que la sabiduría de Dios es grande y es maravillosa. Cuando Dios nos manda aquí, en los primeros versículos que leímos en Josué 1, 7, 8 y 9, decía, esfuérzate y sé valiente. Dios nos manda a que no importa lo que vayamos a pasar, hay pruebas que vamos a pasar, hay barreras que vamos a tener que tumbar, hay obstáculos que vamos a tener que sobrevivir y pasar también.
Pero no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, y donde quiera que Él nos lleve, nos va a prosperar y vamos a tener éxito. Pero también aquí, en este versículo de antes, nos está diciendo, la palabra anatema es algo que está prohibido, algo que te va a hacer daño, algo que no es digno, que no es bueno. Aquí Dios les dice, vayan, pero no tomen nada de ahí, porque no es bueno, está consagrado a ídolos, está consagrado al diablo, en otras palabras, al enemigo, no es bueno. Pero Dios había hallado gracia en una sola persona, vamos a decir, en todas nuestros alrededores halló una mujer que no era de una digna reputación. En aquel entonces, una mujer de esta índole era hasta apedreada, matada. Pero aquí, ella dice, hay algo que me llamó mucho la atención, dice Rahab, dice, escuché las maravillas que tu Dios había hecho a los 2 espías que había mandado Josué para que vieran y estudiaran cómo estaba todo ahí, el sistema del ejército, cómo estaban resguardadas las murallas y cómo estaba resguardada la entrada al territorio. Pero esta mujer, al oír todas las maravillas que Dios había hecho anteriormente, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando los egipcios los ven siguiendo, cómo cruzaron el Jordán, yo me pongo tan mal. ¿Qué santidad, qué obediencia? Dice que los sacerdotes llevaban el arca del pacto y nomás donde pusieron los primeros pies en el agua, dice que el agua se empezó a abrir en el río Jordán. Se detuvieron. Algo maravilloso. ¿Y ustedes creen que el Dios de ellos era el Dios diferente al de nosotros? Es el mismo. ¿Ah? Es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? ¿Tiene menos poder que lo que tenía antes? No, es el mismo Dios. Pero ¿quiénes hacemos la diferencia? Nosotros. Somos nosotros, porque no confiamos en las promesas. Miren, yo me pongo a analizar porque unas cosas que me platicaba Catita, que le decían que por qué hacía esto, que por qué ayudaba a este, que por qué ayudaba al otro. Es que nosotros no venimos a cuestionar a dónde Dios nos llamó a ayudar. Él dice, ama a Dios sobre todas las cosas en el Nuevo Testamento y a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo es todo aquel que no soy yo. Cuando nosotros confiamos en Dios, muchas personas pueden ser tocadas. Y en este caso, aquí me lo dice a mí. Aquí me ha dado algo tan emocionante que la única mujer, ni los reyes, ni los hijos del rey, ni unos de los soldados, ni los que tenían dinero se salvaron, sino la prostituta. O sea que para Dios no hay nada imposible. La gente miraba lo que sus ojos alcanzaban a ver, pero Dios vio el corazón de Rahab en gran manera. Y eso cambia las cosas. Más adelante, conforme iba leyendo, me llamó la atención, ¿verdad? Dije, bueno, Señor, ¿cómo haremos para que las cosas no sean tan monótonas ni aburridas, sino cómo presentar el mensaje? Me puse a leer en una bendición, ¿verdad, comadre, que Dios trajo? Dice ahí, el Señor dijo a Josué, desde este día comenzaré ¿en qué? A engrandecerte ante los ojos de todos. A engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. así estaré contigo. Esas mismas palabras las apliqué anoche a mi vida. Si el Dios que estuvo con Moisés, con Josué, en aquel entonces, también estará con nosotros. Y donde quiera que Dios nos lleve, mientras que caminemos firmes, mientras que estemos ahí, aunque vayamos lentos, pero con paso firme, que no demos ni a izquierda ni a derecha, sino rectos, Dios estará con nosotros. La muestra aquí está. ¿Se acuerda lo que les decía? Oiga, viendo un río tan grande, yo diría cruzar el río grande y que ponga mis pies en el río y el agua se abra para que pase acá para este lado. ¿Verdad? Nosotros que hemos emigrado de México para acá, todas las cosas que Dios hace, para Dios no hay nada imposible.
Era tanto el respeto que le tenían, aunque había uno que otro que cabezón, porque no, había visto las maravillas de Dios, pero aquí miren ahora, Dios le vuelve a dar la muestra de su poder a Josué como se la dio a Moisés al cruzar el Mar Rojo, ahora se la da al cruzar el río Jordán. Esfuérzate y sé valiente. Hoy en la actualidad muchos dudan de lo que es el poder divino. Muchas personas van a las religiones, pero dudan de las sanaciones, dudan de que Dios puede hacer milagros, dudan de lo que la palabra de Dios dice: ve y sana enfermos, echa fuera demonios, resucita muertos, recibiste de gracia, da de gratis. Aquí yo me imagino cuánto, imagínense un río grande y que parara el cauce del río y se secara el río, dice que ni se mojaron los zapatos. Es un poder maravilloso, es algo increíble, por eso yo me he puesto a pensar, es algo maravilloso. ¿Por qué? Que Dios ha hecho y hará por la eternidad. ¿Se acuerdan lo que les decía? El poder de Dios derrumbando las murallas de Jericó. Iban nomás zapateando y les dijo Josué antes de que eso surgiera. Dijo: Dios me habló y dijo que vamos a dar vueltas por 6 días a la ciudad de Jericó, pero nadie va a decir nada. Nomás van a tocar los trompetas y nos vamos a regresar. En el 7º día, dice, cuando yo diga griten, van a gritar y Dios va a derrumbar las murallas. Cuando se llegó el 7º día, dieron 7 vueltas y dice que Dios hizo ese gran milagro. Derrumbó las murallas de Jericó, nomás con un grito. Óigame, si nosotros gritáramos aquí, así como pasó con el poder de Dios en nuestras vidas, todo se derrumbaría, ¿no? Pero aquí, lo que yo les quiero decir en esta mañana: no dudemos para nada de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Que nunca falte nuestra fe, porque al que cree, dice Marcos 9:23, todo le es posible. En la lección de esta mañana, en el repaso de la lección, mirábamos cómo Nehemías, ¿verdad? Él confiaba en Dios y todas las obras que hizo Dios. Aquí, como les decía hace rato, aquí la lectura que les estaba dando hace rato, de Rahab, en la ciudad será anatema, será maldita, no toques nada. Pero siempre hay alguien que es cabezón a la voz de Dios, o al dirigente que Dios ha mandado. Dice ella: con todas las cosas que están en ella, solo vivirá la prostituta Rahab. ¡Qué maravilla! Todo va a perecer, pero solo una prostituta se va a salvar. ¿Qué les dice eso? Que Dios transforma a cualquier persona. Amén. Al que es altanero, Dios lo humilla. Aleluya. Al que es humilde, Dios lo enaltece, ¿verdad? Esta es una muestra de su grande amor. Esto, lo que hizo Dios en Rahab. Aquí vemos, ahora vienen, hay algo, vamos a cambiar la historia. ¿Se acuerdan que al principio nos decía: esfuérzate y sé valiente? Después les dijo: no tomen nada de esa ciudad porque todo es anatema, toda la ciudad va a ser anatema. Desgraciadamente, aquí Acán, quienes sabemos la historia de Acán, era un líder de las 12 tribus de Israel que había sido escogido para guiar al pueblo. Pero miren, la ambición le ganó, la avaricia le ganó. Los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Desgraciadamente, por causa de los anatemas, por causa de la desobediencia, nuestro pueblo sufre. Por eso nuestro pueblo no crece, por eso nuestro pueblo tropeza. El pueblo de Dios no debería de tropezar, sino debería de ir ganando almas, porque la palabra de Dios nos lo decía al principio,
Nos lo decía al principio, donde decía, solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de que cumplas toda la ley. La ley de Dios. Es algo maravilloso lo que Dios viene a hacer ahí en nuestras vidas. Ahora, sabemos que esto trajo consecuencias. Después, cuando iban a ir a pelear con otro pueblo, dice que mandó Josué, hizo la misma situación. Vayan y espíen y díganme qué condiciones hay en esta ciudad. No hay problema, no están ni preparados. Pero sabemos que por la desobediencia de uno, el pueblo de Dios sufre. Por la desobediencia de uno, cuando no nos esforzamos por seguir la palabra de Dios, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Aquí, desgraciadamente, la ambición le ganó a Acán. Se robó un manto, tomó unas piezas de plata. Miren, ¿qué está haciendo ahí Acán? Escondiendo los tesoros. Escondiendo las cosas que se había tomado, sabiendo que Dios le había dicho que no. Pero ustedes creen que se podía esconder de Josué, ¿sí o no? De Josué se podía esconder y del pueblo de Israel, pero de Dios no. A veces nosotros tenemos que tener cuidado qué cosas hacemos a escondidas, donde no nos ven los hermanos de Dios, la iglesia. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos. Creyó ser más inteligente que Dios, pero a Dios no se le puede engañar. Creyó que iba a engañar al pueblo de Dios, pero Dios, si tenía esa plena comunicación con Josué, o sea, ¿cómo puede ser así? A esto me llevaba, yo me ponía a pensar, ¿cuándo nosotros alcanzaremos la santificación que tenía Josué para poder hablar con Dios? ¿Cuándo la alcanzaremos, compadres? ¿Cuándo alcanzaremos la santificación que tenía Josué para que hablara así directamente Dios con él? Para que nada nos engañe como lo que hizo Acán. Para que podamos discernir si ¿creen que hay anatema en el pueblo de Dios? Sí hay. Sí hay. ¿Y por qué no podemos discernirlo? Porque no hemos hecho la palabra viva y eficaz en nuestros corazones. Porque no hacemos la palabra viva y eficaz. Porque nos desviamos a la izquierda o a la derecha. No caminamos rectos como Dios nos manda. ¿Por qué? Porque hacemos lo que queremos creyendo, ya no estoy en la iglesia, ando en mi trabajo, ando en la tienda y voy a hacer lo que quiera. Como quiera no me ven. Eso es mentira. Entonces Josué dijo a Acán, fíjense, después de que Dios le declaró el pecado, cuando los mandó a la guerra, dice que salieron huyendo, no podían, dicen que Dios había apartado de ellos, les mataron 36 soldados. Josué no entendía lo que estaba pasando, pero Señor, esto nos has traído, Señor, para que los pueblos cananeos acaben con nosotros y se corra la voz de que somos un pueblo débil, Señor. Si tú nos prometiste. Y ahí va Dios con paciencia a hablarle a Josué. Josué, hay anatema en mi pueblo. Hay anatema en mi pueblo. Alguien tomó de lo prohibido, de lo que era maldito. Qué bonito sería que Dios viniera a decirnos, hay anatema en tu pueblo. Fulano de tal no está haciendo conforme a mi voluntad. Por eso mi pueblo no prospera. Desgraciadamente, mis hermanos, pero fíjense, hay algo maravilloso aquí. Aquí me muestra su grande amor por nosotros, su misericordia y su paciencia con nosotros. Entonces Josué, como líder del pueblo judío, dice, Acán, hijo mío, por favor, da gloria y reconocimiento al Señor Dios de Israel y declárame lo que has hecho. No me lo encubras más, por favor. Hombre, yo creo que a veces nosotros, alguien comete un error y queremos ir con el látigo. No, por favor.
No encubramos cosas que son contrarias a lo que Dios quiere de nosotros. Declarémoselo a Dios, no a nosotros, a Dios. Y si quieren, vayan con un hermano, si le tienen, vaya, que les ayude para dejar esas cosas. Declarémoslo, saquémoslo para que el poder de Dios sea manifiesto en nuestras vidas en gran manera. Aquí, más adelante dice, entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas algo maravilloso. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije hace rato? ¿Ustedes creen que el Dios de antes es diferente al de ahora? Es el mismo. No, ¿verdad? Bueno, miren, hay algo maravilloso lo que Dios dice en el versículo de antes. ¿Qué dice? Declara tu pecado, díselo a Dios. Todo lo que nos esté estorbando, póngalo en las manos de Dios. Y yo me pongo a ver. Aquí hay varias lecciones que Dios me mostró. La primera me dice, esfuérzate y sé valiente. Y donde quiera que yo te lleve, vas a tener éxito. Donde quiera. Donde quiera serás próspero, pero séme obediente. Vimos las consecuencias que trae un hijo desobediente, no nomás para él, sino al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios no se consagra, o sea, no podemos discernir que en realidad hay esas cosas, manchas que están opacando el evangelio porque están estorbando. Y todavía Dios dice, decláramelo con paciencia, hijo mío, dime tu pecado, hijo mío, dime qué tienes, por qué, sácalo para que puedas prosperar. Y es algo tan maravilloso. Después, cuando Josué intercedió todavía por acá, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, digo, ¿acaso yo haría lo mismo que Josué con acá? O le daría unos buenos cintarazos para que entendiera que no ande de mañoso, ¿verdad? Agarrándose lo que no es de él. Pero aquí dice, miren, cuando Josué no vaciló en llevar todo delante de Dios, dice Dios, que todo lo que Acán tenía, todas sus cosas, sus pertenencias, tenían que ser apedreados, toda su tribu, y tenían que ser quemados, y así fue hecho. Pero en la actualidad Dios no nos va a hacer eso, no nos van a apedrear, no nos van a quemar, pero sí vamos a ser destituidos de la gracia de Dios. No vamos a tener, si no obedecemos las cosas de Dios como son, no vamos a entrar a la Canaán celestial. Pero yo me fijo aquí en Josué, la paciencia de ver tanto cabezón ahí como Acán, siendo un líder de la iglesia, siendo un escogido de Dios de las 12 tribus. Pero Josué firme en lo que Dios le había mostrado, y como líderes, nosotros como líderes no debemos de tener privilegiados, para nada. Ni debemos tener consentidos para nada, porque tenemos que ser justos y rectos delante de Dios. Hay algo que me llamó también la atención, fíjense. En esta historia, conforme lo iba leyendo, digo, Señor, tú le dijiste algo a Josué, él lo cumplió. Aunque unos desobedecieron, pero él siguió firme en su promesa. Cuando eso sucedió, ya que Dios restauró y todo y sacó el anatema del pueblo de Dios, fueron grandes victorias las que Dios le dio a Josué, y conforme lo que le había prometido se iba cumpliendo. Pero hay algo tan maravilloso. ¿Están leyendo esta palabra? ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente sobre Gabaón y luna, y sobre el valle de Ajalón. A ver, hermana Clarita, dígale al sol que se detenga para que nos dé más chance de predicar. ¿Por qué no? Compadre, dígale a la luna que se detenga. ¿Por qué no? ¿Acaso el Dios de Josué es diferente al de nosotros? Entonces, ¿qué nos falta para que esas cosas puedan ser posibles? Amén. Exactamente. Ante todo, la obediencia, la fe que no falle. Amén. Dice que lo detuvo, dice
El sol delante sobre Gabón y tu luna sobre el valle de Jalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿El sol se detuvo qué? Un día entero. Óigame, si ahorita ya se nos hacen tan cortos los días, ya que va a empezar el tiempo de frío, ¿va? Pero imagínense la potestad que Dios le daba a Josué por la obediencia o porque era desobediente, o nomás porque lo quería, o sea que tenía privilegiados. ¿Ustedes creen que era un privilegiado de Dios? ¿O era por la obediencia que Josué tenía delante de Dios? ¿Ah? Por la obediencia. Porque Dios no tiene privilegiados, Dios es parejo con todos. Los que hacemos la diferencia somos nosotros. En todo esto, y entre más leía, más me emocionaba. Digo, ¿cómo puede ser posible? Pues si ahorita a veces oramos y hasta las oraciones no pasan de aquí del techo. Dice, nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor combatió por Israel. Nunca habrá un día como ese, porque Dios luchó por Israel. Nunca va a haber un día similar a los que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando andemos caminando rectamente con Dios. Amén. Y las cosas que viene a hacer Dios son semejantes a esas, porque es el mismo Dios que era en aquel entonces, es el mismo Dios de hoy. Qué maravilloso, ¿eh? Ahí está Josué. Ahí está Josué, miren, diciéndole al sol detente. Ahí están los versículos que les leí hace rato. Imagínense qué maravilloso. Decirle al sol, no calientes para que nos des chance de predicar aquí. Es algo maravilloso, ¿eh? Son los versículos que les leí ahorita. Es algo maravilloso. Ahora fíjense. Como les dije anteriormente, conforme iba leyendo, me iba enamorando más de Dios, me iba tocando toda la historia. Cuando Dios dijo eso, se detuvo el sol. Josué, Dios le dio esa potestad a Josué, se detuvo el sol y la luna y ganaron la batalla. Dios les dio por heredad todas las tierras, toda la Canaán, para que las ocuparan. Pero Josué se mantenía siempre en la obediencia de Dios, de acuerdo a los versículos que Dios nos mandaba. Siempre Josué obedecía la palabra de Dios. No se aparte tu corazón de esta ley, guárdalos y tendrás éxito donde quiera que vayas. Y era verdad, porque Josué fue un hombre muy próspero. En las guerras era un hombre temible. Después de ese incidente del anatema en el pueblo de Dios, la gente tuvo miedo de hacer cosas diferentes, contrarias a las de Dios. Dice,